Ahora vamos a hablar de los fármacos que actúan en el intestino, especialmente nos vamos a centrar en los fármacos que afectan la motilidad intestinal. Es muy importante que recordemos en la motilidad intestinal que el intestino delgado tiene contracciones que cumplen específicamente tres funciones. Uno es la mezcla de la ingesta con las enzimas digestivas para favorecer su contacto y su acción bioquímica. La circulación de los contenidos para facilitar el contacto con la mucosa y obviamente mejorar los procesos de absorción, y finalmente la propulsión de los contenidos intestinales desde proximal hacia distal. Recordemos que vamos a tener 4 patrones de motilidad reconocidos y primordiales, los cuales incluyen la segmentación, la peristalsis, la inhibición intestino-intestinal y el complejo motor migrante. Recordemos que la segmentación lo que hace es dividir el intestino en segmentos. Esto lo que significa es que, o lo que produce es que mezcla y circula localmente los contenidos. Esta división del intestino en segmentos también disminuye ligeramente el avance propulsivo de los alimentos o del contenido para facilitar su contacto con la mucosa y favorecer obviamente la absorción del músculo liso. Este tipo de motilidad. Tal vez uno de los más conocidos de los movimientos es la peristalsis. Recordemos que es una respuesta contráctil propulsiva. En este caso, sí, lo que busca la peristalsis es el avance del contenido, y lo que se presenta es que en presencia del bolo alimenticio, hay una contracción del segmento proximal mediado por acetilcolina y sustancia P a través de receptores de serotonina, y tenemos una relajación distal de ese segmento intestinal mediado por el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Vamos a tener el otro movimiento, que es la inhibición intestinal o el otro tipo de contracción, que lo que hace es que ante un área intestinal distendida, la actividad contráctil del resto del intestino es inhibida. Lo que hace es que proviene el movimiento de la ingesta de sitios más distales que están distendidos u obstruidos por exceso de contenido. Este es mediado por el sistema nervioso autónomo extrínseco del intestino. Y finalmente tenemos el complejo motor migrante. Este lo que hace es que mueve los materiales no digeridos y los que se producen especialmente durante el ayuno, como el moco y todos los tipos de secreciones intestinales. Este está regulado por el sistema nervioso entérico y reforzado por la motilina. Recuerden que cuando estamos hablando ya de procesos de diarrea, podemos estar hablando de una infinidad de agentes etiológicos. Lo que debemos tratar siempre es de reconocer la causa y tratarla de manera específica. Cuando tenemos, por ejemplo, reacciones de sensibilidad, podemos intentar cambios dietarios. Cuando tenemos infecciones bacterianas de cualquier tipo, vamos a utilizar antibióticos. Cuando tenemos infecciones parasitarias, vamos a utilizar, por ejemplo, antihelmínticos, o dependiendo obviamente del grupo de parásitos. Y así sucesivamente, por ejemplo, en las infecciones por hongos, agentes antifúngicos. En la insuficiencia pancreática exocrina vamos a usar enzimas pancreáticas. En el linfoma intestinal, especialmente en el gato, el cual es más común, vamos a utilizar quimioterapia. Y en la linfangiectasia, que es la dilatación de los vasos linfáticos mesentéricos, vamos a utilizar modificaciones dietarias, dietas hipograsas, o obviamente las consideraciones que sean necesarias en caso de que la linfangiectasia sea secundaria a algún otro tipo de enfermedad. Habiendo dicho esto, vamos a hablar sobre los tratamientos inespecíficos para la diarrea y los medicamentos que incluyen. Recordemos que no siempre va a ser posible un diagnóstico definitivo de la causa de la diarrea. Esto suele ser muy común, por ejemplo, cuando hablamos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Recordemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es una patología supremamente común en los perros y en los gatos, y es una de las causas más frecuentes de vómito y diarrea crónico en ellos. En muchos de esos casos no logramos identificar la causa de esa inflamación intestinal y vamos a requerir terapia antidiarreica no específica. ¿Cuáles serían los criterios para emplear esa terapia no específica? 1. Diarreas crónicas, frecuentes y severas, que estén alterando la calidad de vida del paciente.
en la cual no fue posible hacer un diagnóstico definitivo o en la cual el cliente no aceptó la secuencia diagnóstica que debemos realizar. Por ejemplo, habrá pacientes que requieran exámenes de laboratorio, cultivos, radiografías, ecografías, endoscopias para hacer esa secuencia diagnóstica que nos permita llegar a un diagnóstico definitivo, pero que el cliente, por razones muchas veces económicas o de otra índole, no acepta realizar. Y eso sí, cualquiera que sea el caso, de todos modos, incluso en el caso anterior en el que el cliente no acepta, que hayamos descartado al mínimo cualquier causa infecciosa. Recuerden que entonces esta terapia inespecífica va a limitarse a los signos crónicos y persistentes, ¿sí? Y generalmente severos que estén, como les decía, alterando la calidad de vida del paciente. Debe identificarse la causa siempre, debe tratar de propenderse por identificar siempre la causa de la diarrea. Pero de todos modos los tratamientos inespecíficos van a aliviar los signos clínicos, la pérdida de fluidos, ¿sí? La pérdida de electrolitos y todas las incomodidades que pueden generar las diarreas crónicas en los propietarios y en los pacientes, obviamente. Iniciemos hablando con los fármacos que reducen la motilidad y los antisecretorios. Estos actúan principalmente a través de la interacción con receptores μ y delta, donde especialmente en los nervios entéricos, en las células epiteliales y en el músculo liso. Recordemos que los que afectan o los que tienen interacción con los receptores μ van a especialmente alterar la motilidad intestinal, con los delta la secreción intestinal y con ambos la absorción intestinal. Esos son los efectos. De este grupo, los más representativos son los narcóticos. Estamos hablando particularmente de la loperamida, conocida comúnmente como el Imodium. Recordemos que las dosis en perros varían de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas y en los gatos de 0.08 a 0.16 miligramos por kilo cada 12 horas. El difenoxilato, conocido comúnmente como Lomotil, en perros podemos manejar dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas y en gatos de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿Cuáles son los efectos de estos medicamentos? Lo que hacen es activar estos receptores que ya mencionamos. Y al activarlos, lo que vamos a obtener es una disminución en la liberación de acetilcolina y por ende una disminución en la motilidad intestinal. También van a inhibir la secreción de prostaglandinas. También van a disminuir la secreción intestinal mediada por el sistema nervioso central. Y también vamos a deprimir el reflejo de la defecación, que va a contribuir obviamente con la disminución en la frecuencia y con el tenesmo. También hace parte de su mecanismo de acción la estimulación de la contracción del músculo liso y por tanto la segmentación intestinal. Recordemos que mencionábamos que los movimientos de segmentación intestinal tienden a reducir un poquitico la velocidad del tránsito intestinal con el fin de que haya un mejor contacto de los contenidos intestinales con la mucosa para favorecer la absorción. Va a disminuir entonces también las contracciones propulsivas, o sea las peristálticas. Va a aumentar el tono de la válvula ileocólica y, como ya lo habíamos mencionado, del esfínter anal. Atención que muchos de estos medicamentos, de los que ya mencionamos, vienen combinados con atropina para desestimular el abuso en los seres humanos. Obviamente no vamos a tener ese inconveniente en los animales, pero de cualquier modo debemos tener precaución con el exceso o con una intoxicación, la combinación con atropina y todos los efectos secundarios que acarrea. El Imodium, la loperamida, como ya lo mencionábamos, tiene actividad en los receptores μ, es supremamente efectivo para el control de las diarreas inespecíficas y se dice incluso que es 40 a 50 veces más potente que la morfina para el control de la diarrea. Tiene otras ventajas adicionales. Por ejemplo, su penetración es muy poco significativa del sistema nervioso central, por lo cual sus efectos sedantes y otros efectos sobre el sistema nervioso central son dependientes ya de unas dosis muy altas. Incrementa el tono del esfínter anal, como lo mencionábamos, va a incrementar el tiempo de tránsito con esos pocos efectos adversos y una consideración también muy importante, es más potente que el difenoxilato. Este difenoxilato o Lomotil actúa sobre los receptores μ también, es más potente que la morfina también como antidiarreico, pero eso sí, ya lo habíamos mencionado, es mucho menos potente que la loperamida. Su absorción oral se da máximo en 2 horas
y su metabolismo es hepático intenso. Su eliminación se da a través del recto por la materia fecal y a través del riñón, por lo que tenemos que tener cuidado en pacientes con enfermedad renal. Entre los efectos secundarios que tienen estos medicamentos, estos derivados de los opioides, está la constipación, la distensión y el íleo. Obviamente a dosis exageradas o frecuencias exageradas o administraciones muy crónicas vamos a tener ya un efecto de constipación severa. Incluso prácticamente un retraso completo del vaciamiento gástrico y vómito. Vamos a tener sedación especialmente con dosis muy altas, y atención que los signos de intoxicación pueden llegar a ser más frecuentes en los gatos, por lo cual se considera que son un poco más sensibles a la administración de estos medicamentos, esta especie. La sobredosis que nos va a ocasionar, obviamente, entonces los signos relacionados con el sistema nervioso central, como son ataxia, hiperexcitabilidad, caminar en círculos, apoyar la cabeza contra objetos. También es importante destacar que se cree que el pastor collie puede ser más sensible a los efectos de la loperamida, por lo cual en esta raza debe usarse con más precaución. En los casos de intoxicación, al igual que en las intoxicaciones con otros opioides, puede utilizarse la naloxona. Atención siempre, y vuelvo a insistir, mucho cuidado con los antidiarreicos que reducen la motilidad, sobre todo en presencia de microorganismos infecciosos. Recuerden que nos van a enmascarar la causa, ¿sí? Al enmascararnos y al disminuir los signos clínicos, van a disminuir la eliminación de los agentes infecciosos. Por lo tanto, podemos tener un empeoramiento de la infección como tal. Va a también aumentar el riesgo de invasión sistémica por parte de las bacterias. Al mismo tiempo va a incrementar el riesgo de absorción de las toxinas que estas bacterias producen con sus efectos. Otros fármacos que actúan sobre la motilidad intestinal incluyen los anticolinérgicos. Recordemos que los fármacos más representativos de los grupos de los anticolinérgicos incluyen la atropina y la homotropina. Realmente no son medicamentos que se utilicen para la diarrea como tal, debido a su gran cantidad de efectos secundarios y a su inespecificidad sobre los receptores muscarínicos. Estamos hablando de que va a producir ileocerostomía, que es tener boca seca, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, retención urinaria, estreñimiento y estimulación del sistema nervioso central. Dentro de estos anticolinérgicos sí tenemos un medicamento de gran importancia clínica, y estamos hablando de la buscapina o el butilbromuro de iosina. ¿Qué hace este medicamento? Lo que hace es que actúa en células nerviosas de los plejos parasimpáticos y tiene una acción espasmolítica sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal y de vías biliares y urinarias. También recordemos que antagoniza las acciones de la acetilcolina en el receptor muscarínico, reduciendo entonces obviamente la motilidad, y tiene menos grado de actividad sobre los receptores nicotínicos también. Como ventajas, y a diferencia de la atropina, pues no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que es muy improbable tener efectos sobre el sistema nervioso central. Va a tener mucho menos impacto en el sistema cardiovascular, entonces es también muy improbable que vayamos a tener taquicardia. Va a tener mucho menos efecto en la inhibición de la secreción salival y lagrimal, aunque este efecto puede ser un poquitico notorio y puede llegar a presentarse. Y tiene un efecto más corto que la atropina y desaparece sin requerir en general ningún antídoto. Uno de los usos más importantes es el espasmo en los trastornos gastrointestinales. También es un uso muy importante es prevenir recidivas de la intususcepción. Y atención, que es muy común su uso y su combinación con la dipirona, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de combinación en la que venga la presentación. Por ejemplo, para humanos es común que algunos de los combinados vengan con ibuprofeno o con acetaminofén, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado cuando se recomiende, ¿sí? Y debemos especificar bien al propietario cuál es el que estamos recetando, debido a que ustedes saben la implicación que tendría, por ejemplo, utilizar una combinación de estas con acetaminofén en un gato, ¿sí? O con ibuprofeno en un gato o en un perro. En general las presentaciones vienen en grajeas de 10 y 20 miligramos o ampollas de 20 miligramos, y también tenemos una presentación veterinaria bastante útil. ¿Por qué puede ser útil en la prevención de las recidivas de intususcepciones?
Si todos recordamos, una intususcepción es la invaginación de un segmento intestinal sobre su segmento adyacente, y generalmente viene precedido de un cuadro de diarrea, ¿sí?, ocasionado obviamente por una hipermotilidad, y esta hipermotilidad es la que favorece la invaginación del segmento intestinal. Generalmente las intususcepciones se dan en pacientes menores de 1 año. En adultos también se pueden presentar por cualquier causa de diarrea aguda, como lo puede ser una intoxicación con organofosforados, por ejemplo. En general, con mucha frecuencia, la resolución de las intususcepciones es quirúrgica, ya sea que entremos a reducir la intususcepción, es decir, alar el segmento que está invaginado y volverlo a acomodar a su posición, o muchas veces necesitamos hacer resección del segmento intestinal y hacer la anastomosis. Muchas veces después del procedimiento quirúrgico, cualquiera de los dos que hayamos hecho, para evitar en primera instancia realizar una enteroplicatura, lo que vamos a utilizar es buscapina. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente lo que estamos consiguiendo es disminuir la motilidad intestinal sin los efectos secundarios de la atropina. ¿Cuáles podrían llegar a ser los efectos adversos de la buscapina? Estamos hablando de retrasos en el vaciamiento gástrico, íleo paralítico, puede empeorar el vómito y la hipomotilidad. Nunca debemos usarlo en obstrucción. Como les mencionaba, en el caso de las intususcepciones estamos hablando de su utilización en el posquirúrgico, porque las intususcepciones muchas veces tienden a recidivar, ya sea en el mismo sitio o en sitios adyacentes o cercanos. Entonces tenemos que controlar de algún modo ese exceso de motilidad intestinal, y obviamente tenemos que identificar la causa del por qué se produjo esta hipermotilidad. Obviamente, al disminuir el tránsito intestinal, entonces podemos empeorar la absorción de toxinas. Debemos tener mucha precaución en la enfermedad renal y hepática, y recordemos que como uno de los efectos secundarios, pues podemos tener boca seca, que realmente no es un problema muy significativo. Ahora pasamos a hablar de otras sustancias que pueden ser utilizadas en diarreas inespecíficas, pero que no necesariamente alteran la motilidad intestinal. Vamos a hablar en primera instancia del carbón activado. Realmente pocas veces utilizamos el carbón activado en casos de diarrea, a no ser que éstas se hayan producido por una intoxicación con algún elemento que sea susceptible de ser absorbido por una sustancia como el carbón activado. Recordemos que el carbón activado como tal no se absorbe en el intestino, pero que es un muy potente absorbente de sustancias tóxicas, y lo que hace es impedir que éstas sean absorbidas por el intestino. Se recomienda dosis de 2 a 8 gramos por kilo. Lo podríamos utilizar en casos inclusive de diarreas infecciosas donde sospechemos de la liberación de toxinas bacterianas. Entonces lo que vamos a hacer es buscar ese efecto absorbente sobre dichas toxinas. Podemos utilizar también la colestiramina. Recordemos que la colestiramina hace unos años se usó especialmente como hipocolesterolemiante. En la actualidad se utiliza más para fijar las sales biliares y evitar la acción que tienen estas como irritantes en el colon. Es decir, que podemos utilizarlo para diarreas que resultan de mala absorción de ácidos biliares, que pueden llegar a producirse, por ejemplo, en casos de insuficiencia pancreática exocrina. También debemos recordar que las sales biliares se reabsorben específicamente en el íleo. Recordemos que si hacemos una resección completa del íleo, podemos llegar a tener entonces ese efecto irritante de las sales biliares en el colon. Tenemos uno que es bastante popular, su uso en la medicina veterinaria, y es la caolinpectina. Recordemos, como ya les mencioné, es de uso muy común en pequeños animales. El caolín es un silicato de aluminio hidratado natural pulverizado, mientras que la pectina es un extracto ácido purificado de pulpa de manzanas o del desecho de las mismas después de sacar su sidra. A la caolinpectina se le atribuyen una serie de efectos benéficos. Muchos de estos están comprobados en humanos, más aún no han sido comprobados en animales. De hecho, incluso algunas personas no recomiendan su uso en pequeños animales porque se cree que en algunos casos de diarrea puede llegar a empeorar la pérdida de sodio, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos el uso de ionogramas con frecuencia en casos de diarreas severas, agudas o crónicas, para un manejo más efectivo del paciente. En teoría, ¿qué hace la caolinpectina? Absorbe bacterias, mejora la consistencia de la materia fecal, no modifica el pH,
tiene una propiedad que se llama demulcente, que lo que significa es que relaja partes inflamadas del intestino. Y también tenemos que tener cuidado con su administración, algunas combinaciones o aprovecharnos de las combinaciones con las que viene también. Por ejemplo, algunas vienen combinadas con neomicina. Recordemos que la neomicina es un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos que no se absorbe a nivel intestinal, por lo cual se administra en general vía oral para tratar de eliminar infecciones intestinales, ¿cierto? Aunque también tiene como inconveniente que prácticamente arrasa con flora bacteriana, tanto patógena como no patógena en el intestino. Tenemos otro grupo, como lo son los protectores de mucosa. Dentro de los protectores de mucosa tenemos las sales de bismuto, cuyos grupos más representativos son los subsalicilatos y los subcitratos. Ya habíamos hablado de él en el tema de estómago. Recordemos que tiene propiedades protectoras y emolientes, y que en el estómago se une a las glucoproteínas de la mucosa y a las bases de la úlcera, al igual que en el intestino. En el estómago disminuye la actividad péptica y aumenta la producción de moco, y recordemos que tiene un efecto antibacterial en el estómago y por muchos años se utilizó como tratamiento para el helicobacter. En el intestino, importantísimo en el intestino sus efectos. Se cree que tiene efectos antisecretorios, antiinflamatorios, antimicrobiales. Por ejemplo, se ha sugerido también como parte del tratamiento de la diarrea enterotoxigénica. En humanos ya se ha demostrado que reduce las náuseas, el dolor abdominal, y muchos médicos veterinarios definitivamente describen un gran efecto también en las diarreas de los pacientes caninos. Su actividad antibacterial también puede verse en el intestino y pareciera que está comprobada, por ejemplo, contra algunas cepas de E. coli, salmonella y campylobacter. Recordemos que el bismuto además reduce la secreción por inhibición de la producción de prostaglandinas y de AMP cíclico por las enterotoxinas, lo que va a tener un efecto benéfico entonces sobre la diarrea. Recordemos que a largo plazo se han reportado casos de neurotoxicidad y nefrotoxicidad, y tenemos que tener cuidado en este sentido, especialmente en los gatos por su susceptibilidad a los salicilatos. También tenemos que tener otra precaución adicional. Recuerden que en ocasiones muchos pacientes con cuadros digestivos agudos inespecíficos podemos requerir en algún momento la utilización de radiografías, ¿sí? Obviamente. Tenemos que tener cuidado entonces con la administración previa de bismuto, ya que puede tener cierto nivel de radioopacidad e interferir con estos estudios radiológicos. Estas son las dosis del bismuto. Estamos hablando de dosis de entre 1 a 3 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas en la presentación del subcitrato, y el subsalicilato en gato lo manejamos a 0.5 mililitros por kilo cada 12 horas hasta por 5 días, y en el perro 1 mililitro por kilo cada 8 horas también hasta por 5 días. Vamos a mencionar un grupo muy importante de fármacos que son los aminosalicilatos. Estos tampoco tienen un efecto directo sobre la motilidad gastrointestinal, pero son unos muy potentes fármacos antiinflamatorios específicos del colon. Los más importantes de este grupo son la mesalazina y la sulfasalazina. También tenemos la dulsalacina y la valsalacida, pero los más importantes son los dos primeros en su uso en pequeños animales. La sulfasalazina fue el primero de estos medicamentos que salió. Es una combinación entre mesalazina, que lo van a encontrar como sinónimo del 5-aminosalicilato o 5-asa, más una sulfapiridina. Y lo que tiene son ciertas propiedades antiinflamatorias que ya vamos a mencionar. Posteriormente salió la mesalazina sola. Lo que se hace entonces es que esta sulfapiridina se elimina de la molécula y solo queda la mesalazina. Lo que hace es que disminuye muchos de los efectos secundarios producidos por la sulfapiridina. En Europa se comercializa este último como mesalazina como tal, mientras que en Estados Unidos como mesalamina. Incluso en la mesalazina se atribuye algunos efectos también antiinflamatorios en el intestino delgado. Entonces, como les decía, la sulfasalazina y los otros son antiinflamatorios específicos del colon. ¿Por qué solo actúan en el colon? Porque ellos, las bacterias que hay en el colon y en el ciego, metabolizan el medicamento. O sea que se puede decir que estas moléculas llegan intactas al colon, ¿sí? Y en este sitio ya se metaboliza como tal el medicamento.
La sulfapiridina entonces sí se absorbe y es responsable de la mayoría de efectos secundarios. Estos medicamentos pueden causar toxicidad en gatos, especialmente por la absorción de los salicilatos, y es común que en los pacientes caninos tratados se presente queratoconjuntivitis seca, refiriéndome a la sulfapiridina. Obviamente obviaríamos ese efecto con el uso de la mesalazina. La mesalazina es que en nuestro medio todavía es mucho más costoso. ¿Qué hacen estos aminosalicilatos? Lo que hacen es inhibir la producción de prostaglandinas y tromboxanos a nivel del intestino grueso. Inhibe la síntesis del factor de activación plaquetario, inhibe la producción de radicales libres, afecta la función de linfocitos y monocitos y disminuye la producción de interleuquinas e inmunoglobulina, por lo tanto causando un potente efecto antiinflamatorio. Ya lo mencionamos, los otros pertenecientes a este grupo se obvia la sulfapiridina. Y lo que podemos utilizar son dosis de 10 a 20 miligramos por kilo. En los casos más severos podemos incluso utilizar 30 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. Y en los casos más leves podemos utilizar obviamente dosis de 10 miligramos por kilo cada 12 horas. Para darle una aplicación clínica a estos últimos medicamentos que hemos mencionado, vamos a hablar un poquitico sobre los tratamientos asociados con la colitis crónica inespecífica de los perros. Recordemos que la colitis crónica en los perros generalmente está asociada al llamado enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. La enfermedad inflamatoria intestinal idiopática es una causa, tal vez la causa más común de vómito y diarrea crónica en los perros y en los gatos. Lastimosamente muchas veces en nuestro medio es poco reconocida y definitivamente, como su nombre lo menciona, idiopática, en general no llegamos a conocer la causa de la inflamación crónica del intestino, en este caso asociándolo a la colitis crónica. Muchas personas que se trata de alteraciones en la barrera mucosa como tal, o en anormalidades en la regulación de las respuestas inmunes, o incluso respuestas anormales antígenos bacterianos o de los alimentos. En algunos casos de este tipo de colitis, por ejemplo, ya se ha logrado identificar agentes causales. Por ejemplo, en la colitis ulcerativa histiocítica, posiblemente haya una asociación directa con la E. coli. Las manifestaciones clínicas más importantes de la enfermedad inflamatoria intestinal se refiere a diarreas de más de 2 semanas de duración o episodios recurrentes. Cuando digo episodios recurrentes me refiero a estos típicos casos que vemos a diario, en lo que tenemos pacientes con diarreas de aparición súbita, los cuales son tratados por un máximo de 3 a 5 días con una excelente respuesta a los medicamentos, pero que nos están visitando cada 20 días, un mes, 2 meses con cuadros recurrentes. Recordemos que las diarreas de colon en general van acompañadas muchas veces de hematopesia y o veces con moco y de tenesmo, entre otros, pues muchos otros signos clínicos. Recordemos que si además esta colitis crónica, la infiltración inflamatoria del colon va acompañada de infiltración en otros segmentos del intestino o incluso del estómago, ya vamos a tener un cuadro de gastroenteritis crónico con afectación de estómago, intestino delgado, intestino grueso. Entonces estamos hablando de que va a estar acompañado de vómito, anorexia, polifagia muchas veces, porque son animales que pueden empezar a perder peso, letargo, pérdida de peso, flatulencia, los típicos ruidos intestinales que nos hablan los propietarios, el dolor abdominal. Obviamente la severidad de la diarrea va a depender de la severidad de la infiltración y la cantidad de área de intestino o estómago infiltrados. Y recordemos que es muy importante dentro de nuestro quehacer diagnóstico pues diferenciar la diarrea de intestino delgado o de intestino grueso. Los tratamientos, dependiendo de la severidad, podemos inicialmente arrancar únicamente con ensayos dietéticos. En principio se recomienda la utilización de fuentes novedosas de proteína. Estamos hablando de proteínas, por ejemplo, en base a huevo, entre otras. Ya tenemos una amplia gama de posibilidades en el comercio. Ojalá dietas sin gluten, sin derivados lácteos y con niveles adecuados de fibra, especialmente hablando de la enfermedad del colon. Recuerden los beneficios que tiene la fibra sobre el colon. Ojalá dietas bajas en grasa, con niveles adecuados de omega 3, y también recordemos los efectos benéficos que pueden tener este tipo de ácidos grasos como efectos antiinflamatorios.
Podemos también en casos refractarios, casos que no están respondiendo bien al manejo dietario, utilizar dietas de proteína hidrolizada. Las más comunes y de fácil consecución en el medio incluyen el ZD de Hills y el Hypoallergenic de Royal Canin, entre otros. Al hablar de proteínas hidrolizadas, estamos hablando en los términos más sencillos de alimentos en los que se reduce al máximo el tamaño de las proteínas, consiguiendo en primer lugar una alta digestibilidad, convirtiéndola en una fuente muy ideal de aminoácidos y, lo más importante de todos, de las tres, es con una antigenicidad reducida para evitar al máximo cualquier tipo de reacción que nos esté produciendo el cuadro de enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando el tratamiento dietético no es suficiente, podemos intentar y empezar a combinar con terapias farmacológicas. En principio se recomienda el uso de antibióticos como el metronidazol o la tirosina. Por ejemplo, algunos efectos benéficos conocidos del metronidazol incluyen que tiene un potencial para tratar algún patógeno no diagnosticado en el cuadro clínico. También recuerden que es efectivo contra protozoos, incluso la Yardia y la amiba, o algunos tipos de bacterias. Recuerden que tiene aparentemente propiedades inmunomoduladoras en el sentido de reducir la inmunidad mediada por células, ¿sí? También tenemos como alternativa la tirosina. Recuerden que tenemos una entidad descrita como tal en los perros llamada diarrea que responde a la tirosina, que hace parte del grupo de diarreas que responden a algunos antibióticos. Recordemos que la tirosina es un macrólido bacteriostático que aumenta la ganancia de peso en cerdos y que se han realizado estudios comparando la utilización, por ejemplo, de esta tirosina con prednisolona, metronidazol, trimethoprim-sulfa, doxiciclina, lactobacillus, cambios de dieta, encontrando en algunos casos específicos una mayor efectividad que muchos de estos. Obviamente habrá casos que no van a responder también a la tirosina ni al metronidazol, en los que vamos a tener que utilizar otras medidas que ya les iré mencionando. Muchas veces estas diarreas que responden a antibióticos todavía no se les comprende bien la etiología, a pesar de que responden adecuadamente a algunos agentes antibacterianos como son este metronidazol y la tirosina que ya les mencionaba. Aparentemente uno de los efectos es que inhibe el crecimiento de bacterias patógenas, mientras que aparentemente no tiene mayor efecto sobre las bacterias benéficas en el intestino. También se le podrían atribuir cierta actividad antiinflamatoria, al igual que sucede con el metronidazol. Recordemos que como parte del tratamiento en el colon, y ya lo mencionamos, está la terapia farmacológica con los antiinflamatorios específicos del colon, como la sulfasalacina y la mesalazina, de la cual ya hablamos. Definitivamente, cuando no obtuvimos una buena respuesta con alguna de estas terapias combinadas, incluyendo la dieta, los antibióticos, los antiinflamatorios específicos del colon, definitivamente vamos a utilizar terapia inmunosupresora. Podemos utilizar combinaciones con prednisolona desde 0.5 miligramos por kilo en 2 tomas diarias por 2 a 4 semanas, con una reducción gradual de la dosis al 50% en intervalos de 2 semanas. A los 2 o 3 meses puede administrarse cada 48 horas y la terapia puede incluso suspenderse a los 6 meses. Sería ideal si la dieta se pudiera mantener, pero muchas veces por decisión del propietario, ya que algunas de estas dietas son costosas y podemos estar hablando de razas grandes afectadas. Entonces podemos ensayar dietas en principio con fuentes de proteína novedosas, que son un poquitico menos costosas, y finalmente podemos pasar a un concentrado comercial de alta calidad. Podemos utilizar también budesonida, aunque no vamos a hablar mucho de ella porque no es de fácil consecución en el medio y aparentemente tiene una inhibición importante del eje hipotálamo hipofisiario y adrenal. Recordemos que estos pacientes que tienen afectaciones crónicas del intestino grueso, y en este caso que vamos a mencionar específicamente del intestino delgado, podemos tener deficiencias de cianocobalamina, ¿sí? En esos casos es muy importante medirla. En general en cualquier laboratorio de referencia no lo miden, y suplementar. Y podemos administrar también vitamina E, que incrementa la inmunidad mediada por células, y todos reconocemos su importante efecto como antioxidante.